Ya te creció el pelo, todo. Buenas tardes, maestro Arieta. Muchas Buenas gracias por tardes. acompañarnos a este espacio de conversaciones de la clase de Filosofía del Arte de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos y por compartir su experiencia y su sabiduría con nosotros. Esta charla está programada para que hablemos sobre la importancia de la filosofía del arte, por qué un artista debe de conocer, comprender y desarrollar lo que es la filosofía en el arte y cómo esto va a ayudar a nuestros estudiantes para que se planteen como un artista formal y serio. Sea bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, para mí es un placer siempre poder hablar de arte, poder platicar y si va a ser para beneficio de los alumnos, mejor, porque doña Leti decía que lo que uno sabe, si no lo comparte, no sirve para nada, ¿verdad? No sirve. Entonces, me gustaría comenzar, Gabriel, con una reflexión respecto a que la filosofía siempre estuvo conectada con la realidad, ¿verdad? Si los griegos son los creadores del pensamiento filosófico, no era porque reflexionaban sobre algo que estuviera afuera de la realidad, ¿verdad? O en una nube o una burbuja. Los filósofos griegos reflexionaban justamente sobre la realidad, ¿verdad? Trataban de explicarse el mundo y explicarse las cosas, y no solo en relación con el mundo natural, sino también en relación con el comportamiento humano. Entonces, me gustaría comenzar, dentro de un montón de cosas que vamos a hablar, diciendo que lo que mueve realmente el desarrollo de la humanidad son el hacer y el pensar sobre lo que se hace, ¿verdad? Esa dinámica en que hacer como sinónimo de práctica, ¿verdad? Y pensar como sinónimo de teoría, son cosas que van unidas en una dinámica, como en una rueda, ¿verdad? En una rueda que se va moviendo y va provocando que esa reflexión sobre lo que hacemos vaya generando otras cosas, vaya renegando, vaya haciendo posibles, ¿verdad? Haciendo posibles el poder visualizar y resolver lo real, la realidad, de otra manera, ¿verdad? Porque si eso no fuese así, simplemente pensemos entonces en que el ser humano todavía andaría como cualquier manadita de animales por la sabana, por el bosque, buscando alimento nada más, ¿verdad? Y pernoctando donde lo agarrara la noche, ¿verdad? Y no hubiera creado todos estos elementos que la cultura, ¿verdad? Como producto del humano, se han hecho, ¿verdad? Entonces, tengo que ubicar, ¿verdad? Justamente que esto de pensar sobre la realidad es un elemento que corresponde a la cultura humana. Los humanos somos los que reflexionamos sobre lo que hacemos, ¿verdad? Y nadie puede separar estas dos cosas. Solo una mente haragana podría hacerlo, ¿verdad? A mí no me gusta la práctica, a mí no me gusta la teoría, a mí solo me gusta la práctica. Eso no es posible. Cualquier actividad que realizamos tiene implícito un pensamiento, ¿verdad? Tiene implícito una reflexión sobre eso que se hace o que se va a hacer. Y el arte no es ajeno a eso, ¿sí? Desde el arte paleolítico había un reflexionar y en aquel momento las preocupaciones del ser humano eran pues básicamente la subsistencia, la sobrevivencia, ¿verdad? Que se expresaba a través de la necesidad de alimentarse. Entonces, eh, eh, simbolizar, ¿verdad? Ahí nace la simbolización, el ser humano es capaz de simbolizar en la representación de aquellos animales, ¿verdad? De los animales de su entorno para poder darles cacería, porque eso era lo más importante. Pensemos en que eran animales generalmente mucho más grandes que él y que tenía que enfrentarse a ellos de manera colectiva,
Pensemos en un mamut, ¿verdad? En un mamut, por ejemplo. Entonces, esa magia simpática que va acompañada a la simbolización está ligada a esas expresiones del arte rupestre en las cuevas famosas que las existen, como existe arte rupestre en casi todas las latitudes del mundo, ¿verdad? Como expresiones de esa temprano despertar de la humanidad. Si no pensemos para nuestro país en esas manos que están pintadas en ese abrigo rocoso enorme que se llama la Cueva del Gigante en Yarumela, perdón, en Marcala, ¿verdad? ¿verdad? Donde al poner pintadas sus manos, que es un elemento universal, está diciendo ese individuo, yo ser humano estuve aquí, yo ser humano hice esto, ¿verdad? Eh, Lamento que ese sitio esté tan poco cuidado y degradado porque siempre la ignorancia se encarga de destruir las cosas. Entonces, eso en una época tan temprana. Después vemos que cuando ya el ser humano tiene satisfechas sus necesidades, ¿verdad? Cuando creó el ser humano la agricultura, ¿verdad? Que domesticando animales crea la ganadería, entonces entra en otro estadio. Aquello de simbolizar la cacería ya no era tan necesario y aparece otro elemento, el elemento abstracto, ¿verdad? La abstracción, la geometrización, que evidentemente dan pie pues a otra idea, a otro universo que el ser humano está creando. Y cuando ya se organiza en torno a el hecho de que tenía sedentarizado, podía asegurar su alimento, entonces se puede dedicar a otras actividades y es así como nacen pues las primeras civilizaciones, ¿verdad? ¿verdad? Ligadas a esa organización que fue los estados teocráticos allá en Medio Oriente y que todas sus expresiones son, ¿verdad? Materializaciones de su forma de pensamiento, ¿verdad? No son obras nacidas por fuera de un pensamiento que las sustenta, ¿verdad? ¿Qué es religioso? Pues sí, es las ideas religiosas en las que están expresadas ahí, su idea del mundo, de cómo creían ellos que era el mundo y cómo era también la misma vida y circunstancia de los seres humanos, su idea sobre la vida después de la muerte, todo eso queda expresado en el arte egipcio, ¿verdad? Digamos que es como un arte, podríamos decir, oficial, donde esto está en función de las ideas expresadas por el Estado, ¿verdad? Lo mismo encontramos en la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Estados guerreristas, invasores, fuertes, entonces su arte tiene esa expresión militarista fuerte, ¿verdad? Cosa distinta va a ser cuando llegamos a esta otra área de Grecia, ¿verdad? En Grecia el arte fue diferente, en Grecia esa sociedad tan maravillosa donde nace esto de poner a reflexionar, de ponernos a meditar, de ponernos de ponernos a, a discutir y discernir sobre lo que hacemos y cómo hacemos. Todo esto, entonces ahí nace otro tipo de arte y nace también con una idea, la idea de la expresión de la forma ideal, ¿verdad? La expresión de la forma ideal en base a la realidad, porque ahí no hay seres antroposomorfos como los hay en Egipto, porque es otra idea. Aquí son seres, figuras humanas, hombres y mujeres, ¿verdad? Llevadas a ese nivel de racionalización y de pensamiento, una idea de lo que ellos consideraban un ideal. Entonces, luego vemos cómo la cultura griega se expande prácticamente en todo el mundo conocido de aquel tiempo, lo griego, ¿verdad? Tan famoso que hasta lo copiaban, ¿verdad? Para poderlo, lo admiraban tanto para poderlo tener, para poder acercarse a él, ¿verdad? Llegamos a los romanos. En los romanos, ¿verdad? Además de asimilar la cultura griega, también hay otros elementos de carácter práctico y utilitario en su
en sus expresiones artísticas. Miremos lo que ocurre con su arquitectura. La primera forma de vida organizada en lo que conocemos de urbanismo, ¿verdad?, la tienen los romanos, ¿verdad? Los romanos. El sistema de calles, el sistema de casas, de edificios, la necesidad de suplir la necesidad básica, que el agua potable, que las aguas negras, todo eso nace con el mundo romano. Y el mundo romano se encargó de llevar esa forma de organizarse pues a todo su territorio donde él tuvo su dominio. Entonces, ¿qué son? Esas formas van acompañadas justamente de una forma de pensar, de una forma de hacer. Puede ser, podríamos pensar con lo que he hecho en esta corta exposición, que solo el mundo eurocéntrico tiene esa dinámica. Pues la verdad es que no. La verdad es que no. Todas las culturas humanas, su arte gira en torno a sus ideas, a sus ideas. Desde los pueblos más, lo que llaman primitivos, aunque no estaría yo de acuerdo con eso, simplemente los pueblos más antiguos que todavía existen, que todavía viven, ¿verdad?, que tienen su propia forma de arte y de expresión, pero no son solo formas externas, no solo son formas, íconos, sino que son ideas expresadas a través de esos íconos, que pueden ir en diferente grado de elaboración, desde el naturalismo hasta llegar a la estilización y hasta llegar a la abstracción, ¿verdad? Las culturas que no son europeas, la cultura hindú, ¿verdad?, la cultura japonesa, la cultura china, la cultura maya, la cultura africana, la cultura de los pueblos de América, la cultura de las culturas de los incas, la cultura de los quechuas, etc. Entonces, en sí, el arte es expresión de las ideas que la sociedad y el conjunto dinamizan y expresan en su quehacer, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también es esta cultura, la cultura no solo se circunscribe a lo que son las expresiones artísticas, la cultura es algo mucho más grande que solo las expresiones artísticas. La cultura es, por un lado, material, expresado a través de las cosas que el ser humano hace, ¿verdad?, e inmaterial, ¿verdad?, a través de todas aquellas cosas que el ser humano ha inventado, como por ejemplo este elemento que estamos usando ahorita, el lenguaje, ¿verdad? El lenguaje es una invención humana y es producto de la cultura. Pero ¿existe solo este lenguaje? No, hay infinidad de lenguajes. Todas las culturas tienen su propio lenguaje, ¿verdad? Y qué maravilla cuando el ser humano empezó e inventó la manera de dejar constancia de sus ideas y de su pensamiento a través de la escritura, ¿verdad?, a través de la escritura. Entonces, la cultura es como el gran escenario de todo lo que el ser humano ha hecho, tanto materialmente como de forma inmaterial. Material, pues se refiere a todo lo que es la tecnología, a todo lo que son las obras concretas, como lo puede ser los edificios, las ciudades, los puentes, todo lo que es la tecnología, todo, eso es material, eso es concreto. Pero está también lo otro, ¿verdad? Está también lo otro, lo que no es concreto. ¿Qué son? Las ideas, ¿verdad? Las instituciones, los valores, ¿verdad? Los valores que nacen también de esa dinámica de pensar, ¿verdad? Los valores, el valor por la vida, el valor por la libertad, el valor por la justicia, el valor por la democracia, ¿verdad? El respeto al otro, el respeto a los demás, la convivencia inteligente, ¿verdad? La convivencia inteligente. Entonces, todas esas cosas forman parte del quehacer humano y que están en el escenario de la cultura, ¿verdad? La cultura es lo que el ser humano ha hecho y creado. Y el arte también forma parte de la cultura. Y también
tiene implícita esta dinámica. El artista reflexiona sobre lo que hace, ¿verdad? Y no necesariamente el artista tiene que andar por todo el mundo para entender cómo el mundo es, no es así. Hace poco en España se estaba celebrando con una gran exposición en el Museo del Prado en los 500 años del Bosco, ¿verdad? El Bosco. El Bosco nunca salió de su pueblito, ¿verdad? Nunca salió de su pueblito, ¿verdad? Entonces, en esta exposición estaban obras del Bosco de todos los museos de Europa y de América, en una súper gran exposición. Entonces, ¿qué pasa con la pintura del Bosco? ¿Por qué sigue siendo tan atractiva para nosotros ahora? Porque el Bosco estaba en posesión del pensamiento y de su propia cultura y la expresa en el arte que hizo, ¿no? A través de esas formas que a veces nos parecen sencillas, ingenuas, pero ahí está retratada el ser humano medieval con todas sus inquietudes, con toda su idea de la vida y de la muerte, con toda su idea de la felicidad, con toda su idea de su propia humanidad, de su propia materialidad, de sus deseos. La gran obra del Bosco es que se llama El Jardín de las Delicias, ¿verdad? Y se puede leer, el Bosco, miren qué maravilla, utiliza un formato de arte religioso, ¿verdad? Pero para plantearnos y hablarnos de otras cosas, ¿verdad? El primero está, sí, está la creación de Adán y Eva. El del centro es los placeres de la carne y de la vida, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Y en el otro están las consecuencias. Exactamente. Las Es consecuencias, una obra ¿verdad? súper fuerte, es una obra muy fuerte, con unas Sí, imágenes que sí, realmente son impresionantes, son pensando que impactantes él ahora, ha después de salido de su tantos pueblo, años. sí, y que todavía hoy lo vemos y decimos los seres humanos todavía somos así, es terrible. Sí, así es, así es. Mira, un filósofo hizo una reflexión ahí de toda la influencia que el Bosco ha tenido a lo largo de la historia, en 500 años, y todavía ahorita, ¿no? Y todavía ahorita. Entonces, todos los artistas llevan en su quehacer primero el pensar, para luego resolver, ¿verdad? Y en esa dinámica el artista va creando su obra, o el artista va reflexionando sobre lo que hace para seguir caminando. Miren, y el artista está en la cancha más maravillosa que el ser humano ha creado, que es la libertad para crear. El artista es un ser libre si lo entiende, si lo comprende y si lo asume, ¿verdad? Y si lo asume. El artista tiene la capacidad y la libertad de hacer lo que quiera y de hacerse responsable de eso que quiere hacer y de ser el primero que debe reflexionar sobre lo que hace, de que lo evalúa, de que lo conoce, de que lo discierne y dice, en esto que estoy haciendo encontré esto otro y llevo mi trabajo para adelante. Y si ve, porque no es pecado ver lo que los demás están haciendo, eso no es Ahora no pecado, copiar, ¿verdad? ¿verdad? Ese no es pecado. Puede decir, ve, esta solución puedo yo desarrollarla de tal o cual manera, ¿ya? Y ya es otra cosa. Y Pero encontrar el su propio ponerse, lenguaje. exactamente, ¿verdad? Porque ni los colores ni la forma son propiedad privada de nadie, ¿verdad? De nadie, ¿verdad? Y aquí han habido en ese ámbito de poca capacidad mental hasta pleitos legales por Por el el uso del color amarillo. amarillo canario, ¿verdad? Que es mío. No puede ser, no puede ser, ¿verdad? El artista tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad de ser testigo de su tiempo y de estar al día con las ideas que se están desarrollando y de pasarles pascón, ¿verdad? De pasarles pascón, porque
no todo lo que se dice es realmente real. Y el artista debe intentar siempre buscar la verdad, aunque muchos se ponen en el plano de la pereza y bueno, ¿y qué Judas es la verdad? No, es que hay que descubrir la verdad, ¿verdad? Hay que descubrir la verdad. Tiene No que... quedarte con, incluso ni se queden con lo que yo esté diciendo, ¿verdad? Duden, pregúntense, pero también pongámonos reflexivos. El arte no solo es, miren qué maravilla, últimamente los científicos están descubriendo que la cuestión del ser humano no es solo la inteligencia, sino que ocupa más un gran espacio en nuestro cerebro, eso que se llama intuición. Y muchas veces los artistas trabajamos con eso, a veces con temor, pero la verdad es que si nosotros revisamos el trabajo de todos los artistas, es más la intuición, lógicamente que de la estupidez no va a salir nada, ¿verdad? Pero es la intuición y la inteligencia, ¿verdad? Es la intuición y la capacidad de reflexión, es la intuición de ver incluso lo que hice, lo que logré, cómo me quedó. Yo les he hablado siempre de un cuadro que yo pinté, que lo pinté en 2 días. Les he contado un cuadro que ni siquiera tengo foto. Lo pinté en 2 días y yo estaba que me cabía un toro de la emoción y de la hinchado por el logro de aquello que había hecho. Y luego los halagos de quienes lo miraban, ¿verdad? Y yo, pero allá después como al mes, no, esta cosa no es así. Algo no me gusta. Ya en frío empiezo a examinar lo que había hecho y había un montón de cosas que no estaban bien hechas, Eso es lo que llamaríamos autocrítica. Los artistas la Exactamente. necesitamos, la autocrítica. Sí. Tenemos. Sí. Porque la otra cosa en que a veces caemos es que pensar que lo que hacemos solo nosotros lo vemos. Y eso no es así. Eso no es así, ¿verdad? Hay gente que ve y a veces ve más que uno. Esto del arte de aprender a ver. Y es un aprendizaje continuo, constante, ¿verdad? Aprender a ver. Pero como decía aquella revista mexicana de arte, aprender a ver. Y es que en realidad el arte es esa dinámica. Y ese aprender a ver es reflexionar sobre lo que vemos. Es examinar lo que vemos, ¿verdad? Es ponerle pensamiento, ponerle cerebro y sin pereza. La pereza es el enemigo mortal de cualquier ser humano, ¿verdad? Y la peor, ¿verdad? Es peor, la pereza mental. ¿Verdad? La pereza mental, no. Entonces, si hablamos de filosofía, ¿verdad? Vamos a aterrizar en lo que la filosofía es, ¿verdad? El reflexionar precisamente sobre lo que el ser humano hace, para impulsarlo hacia adelante, para ver qué cosas logramos, porque esa ha sido la dinámica a lo largo de toda la historia del arte. Maestro, Claro, el ser humano del siglo XX y del siglo XXI es mucho más complejo, sobre todo con la explosión de los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación. Pero de eso también debemos estar claros, que una cosa es estar informado, ¿verdad? Informado, y otra cosa es tener comunicación, ¿ya? sí. Tener comunicación. Maestro, cuando habla de estar informado para poder aprender a ver, para poder Ajá. comprender ese proceso, recuerdo un reportaje de National Geographic que decía que en la ciencia y en la información es básica para poder tener unas ideas creativas. O sea, no Así es. podemos, como artistas, pensar que ya lo sabemos o que no es necesario Que porque vamos a hacer nacimos, una imagen, sino o que que nosotros nacimos. necesitamos la ciencia y la información. Sí, Por eso usted sí, decía algo que me pareció muy importante cuando dice que son importantes todas las materias, todas las clases. Nosotros necesitamos claro. toda la información de la humanidad, todo lo que es la ciencia, para a partir Sí, de la información científica irnos hacia el campo de lo que es la creatividad y de lo así que es la es. imaginación, pero Exacto. informados. Por eso nosotros siempre hacíamos Yes. hincapié. Usted no puede hablar de un tema que usted no conoce. ¿Y cómo lo va a conocer?
a través de la ciencia. Así es, y estudiándolo, descubriéndolo, escudriñándolo. La ciencia se ha desarrollado por eso. Una de las claves de la ciencia es la observación. Y es la primera, la observación. Darwin La lo hizo. observación. Sí. Y el artista no está ajeno a eso. Y ejemplo, si quieren un ejemplo, Salvador Dalí. Salvador Dalí perseguía la ciencia, la perseguía y tenía la capacidad de ir hasta donde estaba la última idea y encontrarse con ese que la estaba impulsando, con ese que la estaba proponiendo y lo expresarlo. Es que lo maravilloso es que lo expresa en sus mismas formas artísticas. Salvador no es, porque cualquiera podría pensar pobremente, decir que se la fumaba verde y en el arte las cosas no es Eso así. no es No así. es así. Eso no es cierto. Esos caminos son Eso es un equivocados, esos caminos son perezosos, leyenda son urbana. mentirosos, mentirosos. El arte necesita que esa persona que se llama artista esté completito en sus 5 sentidos para hacer lo que va a hacer. El arte es Eh, raciocinio. es raciocinio. Raciocinio, intuición, sentimiento, impulso, ¿verdad? Y todo eso, aunque se haga así, tiene que llevar el examen, el análisis, la evaluación, en primer lugar, del mismo que la hizo o del mismo que hizo esa obra, ¿verdad? Yo sé que le dimos vuelta a todo, pero la otra cosa que es importante es que la cultura no es algo con lo que nazcamos como, y que heredemos como los lunares o como el color de los ojos, no. La cultura es algo que nos deben enseñar, ¿verdad? Que nos deben enseñar, debe ser enseñada. La cultura es aprendida, la cultura es aprendida. Y con el ejemplo que les puse, del Bosco, el Bosco estaba en posesión de su cultura. Así deberíamos hablar de todos los artistas, de que estuvieran en posesión de su cultura. Porque uno no escoge dónde va a nacer, uno lo que le toca es asumir en el lugar, en el escenario y las circunstancias en donde nació. Y de entender también otra cosa, ¿verdad? Entender otra cosa, ¿verdad? Porque esto es, ante esa realidad, que es mi propia cultura, el escenario donde nací, yo no debo tener complejos, ¿verdad? No debo tener complejos. Eso no es así. Para ver para vernos en el quehacer y en nuestras circunstancias, aquí vemos muchos acomplejados, ahuevados incluso, ¿verdad? Ahuevados, Y que da nos pena lo sentimos nuestro. avergonzados de nosotros mismos. ¿Y a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Porque no se nos debe olvidar otra cosa. El desarrollo humano es desigual. Es desigual. No es cierto que todas las sociedades vayan al mismo tiempo. Obedeces a un tiempo, a una circunstancia, a un proceso que estás en obligación de conocer para entenderlo, ¿verdad? Para entender. No es que aquí, si aquí fuera, no, es que no se trata de eso. Ya no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que si conoces tu circunstancia, entonces tenés que tomar una decisión. ¿Vas a ser parte del problema o parte de cómo se soluciona el problema? ¿Verdad? Si con esto del arte, porque también existen, lo hablábamos en otro momento, existe el colonialismo cultural, existe el colonialismo artístico, ¿verdad? Y ante eso, si no tenés claridad de tu propia cultura y de tu propia circunstancia, es que yo no tengo por qué ser otra cosa más que lo que soy, ¿verdad? Y lo mismo cada artista, ser yo mismo, ser yo mismo. Y para eso no le tengo que pedir permiso a nadie, a nadie. Eso sí, cuando hay honestidad, cuando hay sinceridad, cuando yo no quiero engañar a los demás, ¿verdad? Cuando hay honestidad y verdad en lo que hago, ¿verdad? Porque es lo que yo hago, ¿verdad? Es lo que yo hago. Y yo no estoy pretendiendo con lo que hago engañar a nadie, ¿verdad?
Eso debe tenerlo también el artista. Tráeme, por favor, un momentito, Gabriel. El libro de Doña Leti, que está ahí. Te voy a leer un párrafo de un escrito de don Octavio Paz, que lo recoge Doña Leti en el libro La Batalla Pictórica, que yo creo que vale la pena, porque hay unas cosas ahí en ese pequeñito fragmento, parrafito, que debemos tenerlas en cuenta. Porque esto de hacer arte implica un montononón de cosas, ¿verdad? No es una actividad tan simple, tan sencilla, ¿verdad? Como pudiéramos pensar. Porque algunos ven esto solo como la cosa para decorar, la cosa Que le combine con entonces, los muebles. exactamente. La Normita, obra de arte va mucho más está allá en de el eso. sofá. ¿Ah? La obra de arte va mucho más allá de eso y Por precisamente supuesto. es el componente filosófico el que va a convertir ese trabajo en algo trascendental, esa Exactamente. reflexión, ese Que se buscar de va, la ciencia, que porque se si va a no se va a convertir materializar en la obra. en una Que se cosa va a más, materializar. en un Así es. trabajo más y la idea es fortalecer lo que como artistas, el compromiso que como artistas nosotros Así hemos es. adquirido para poder hacer un trabajo Así que es. realmente reúna los requisitos de ser una obra de arte, ¿verdad? Con la Así es. seriedad y con el compromiso que esa palabra tan grande de ser artista requiere. Siempre nos preguntan, ¿y usted es artista? Y yo siempre me quedo como, Así miedo es. a Sí, contestar porque es una palabra porque magnífica. hay honestidad, Sí, Gabriel. Porque hay honestidad, porque hay mucho jolote en nuestro medio. Hay mucho, sí, hay mucho jolote, hay mucho, sí, y y es no que es eso. precisamente cuando el maestro hablaba de la honestidad, básicamente se refiere a que cuando estamos trabajando una obra plástica o una propuesta, por decirlo de esta manera, a veces estamos preocupados por parecernos a Nueva York, Ajá, parecernos así a es, París, así parecernos es. a, Y, parecernos a quién. Si y desde nosotros ahí ya somos nos estamos nosotros negando. y nos negamos nosotros Desde ese mismos, momento somos ya nos nosotros estamos negando. en nuestro contexto. O sea, nuestro contexto, nuestra realidad es lo que nos determina como seres humanos. Y a partir de Sí. ahí es que nosotros necesitamos discursar, a partir de ahí es que necesitamos hacer nuestro trabajo, nuestra obra. Mira lo que dice don Octavio. Dice, el mercado suprime a la imaginación, que es la muerte del espíritu. El mecenas obtuso o inteligente, el burgués sensible o grosero, el Estado, el partido y la iglesia eran y son patrones difíciles y que siempre han mostrado buen gusto. Pero oí lo que dice después, dice, el mercado no tiene ni siquiera mal gusto, es impersonal, es un mecanismo que transforma un objeto en objeto a las obras y a los objetos en valores de cambio. Los cuadros son acciones, cheque al portador. Esto de que el mercado no tiene ni siquiera mal gusto, porque no hay imaginación. Y a veces esta es una trampa, y en nuestro medio es bien común, es bien común. La gente está pensando en qué hago para el mercado y se lo ponen así como una imposición, como un dogma, ¿verdad? Con algo inamovible. No, la cosa es otra. ¿Qué tan creativo es usted que se impone a la sociedad y al ambiente en el que está como para que a la gente le guste, como para que la gente lo vea con valor? Porque si no, lo que usted está haciendo, eso no va a trascender. Y miren, hay una cuestión que es que no espera, que no tiene prisa, ¿verdad? No tiene ninguna prisa, no tiene ninguna, no está como una carrera por eso. Y es el juicio de la historia. El juicio de la historia viene, el juicio de la historia se hace y no tiene prisa en hacerlo. No es la propaganda, no es cuánto vendí, no es cuánto salí en los periódicos, no es ese. Y les voy a poner un ejemplo. Van Gogh se murió prácticamente desconocido, solo lo conocían sus amigos, ¿sí? Sus amigos. Pero
70 años después, ¿verdad? El juicio de la historia llegó y Van Gogh es lo que es. Es lo que es. Pero les digo, en todo lo que hacemos va a haber muchas cosas que ni se vamos a acordar, ni la vamos a identificar. Porque lo que fue trascendente, eso ocupa examen, ¿verdad? Y aparte de ser en primer lugar, nosotros los primeros responsables de hacer ese examen permanente a lo que hacemos, esa reflexión permanente de lo que hacemos, va a ser la historia también, ¿verdad? Va a ser la historia también. Entonces, por donde quiera que lo miremos, el arte no se puede separar de la reflexión, del pensar, ¿verdad? Del pensar. Y del pensar no superficial, sino de un pensar profundo, de un pensar profundo, en el que como artista, como ser humano, ubicado en un tiempo, espacio y lugar y una circunstancia, tengo la obligación de asumir, ¿verdad? Y asumirla en este caso con lo que hago como artista, si es que me digo artista, es con lo que hago. Entonces, yo creo que esa es la primera. El hacer no está separado del pensar. La teoría o lo práctico no está separado de la teoría. Son una dinámica. Si no, nada hubiera cambiado, ¿verdad? Nada hubiera cambiado, ¿verdad? Sin la rueda, el hombre no hubiera llegado a la luna, porque ese fue el motivo que empezó cambiando las cosas y luego todo lo que tenemos. Pero lo del arte no es tan pobre como quisiéramos pensar, hacer cositas para decorar, no es solo eso, no es solo el del arte, mucho más. Dice en un museo de Berlín, en aquella gran fachada neoclásica, está presidida en el tímpano por las musas, las musas. Y los templos de las musas eran los museos. De ahí viene la palabra museo. ¿Y qué es lo que hay en un museo? Todo aquello que soportó el tiempo y que el ser humano valoró como algo importante. ¿Y qué son? Creaciones de los artistas, ¿verdad? Que están ahí por una reflexión que el ser humano ha hecho sobre, porque los artistas ya no están. El Bosco se murió hace 500 años, pero la reflexión sobre su obra nos lleva a ponerla en valor nuevamente. Y así a todo lo que hagamos, y a cada quien en su tiempo y en su momento. Por eso admiramos a Pablo Zelaya Sierra. Por eso admiramos la cultura maya, por eso admiramos la obra del arte colonial, por eso admiramos la obra de cualquiera de nuestros artistas contemporáneos, porque han puesto algo que lo hace distinto, pero ese algo está implícito con un hacer y pensar. Eso no está separado, ahí no hay divorcio, ¿verdad? Ahí hay un matrimonio. Ahora, la cancha donde esa cosa se juega es lo formal, ¿verdad? El ámbito de la forma. Si yo me voy a poner a plantear ideas y pensamientos en el escenario del arte, entonces debo conocer, ¿verdad? Las reglas, la teoría del arte, la teoría, toda la teoría sobre la composición artística, que es este rollo de la composición artística, que es lo que la forma la composición artística. Debo conocer sus reglas, como decía alguien, dice que debo conocer las reglas. Como profesional, debo conocer las reglas, ¿verdad? Para transgredirlas como artista. ¿Sí? Las reglas no son cinturones de fuerza. Las reglas se deben conocer, pero es la creatividad la que va a ir moviendo eso, ¿verdad? Para no caer en solo la repetición, para no caer en eso, sino ir dinamizando. Algunos caemos en la trampa de pensar que es la técnica la que me va a ayudar a encontrar esta cosa, ¿verdad? Solo es De la parte de... creatividad o del original. No, no es la técnica, es la forma.
es la forma, el elemento dinámico del arte. Sí, debo conocer las técnicas. Un panadero debe conocer todo sobre la harina, el azúcar y cómo los mezcla, ¿verdad? Para hacer el pan, ¿verdad? Pero, ¿qué hago con esa técnica? Ese es el gran problema, el gran cosa por resolver, ¿verdad? La gran cosa que resolver. Debe ser desde qué, cualquier material, por muy humilde que sea. La cuestión está en qué hago con ese material. Ahí es donde está la cosa. Como profesional debo conocerlo, ¿sí? Pero debo manejar mi intuición para mover eso y crear, ¿verdad? Y crear, ¿verdad? No sé, Gabriel, si discutimos más algo otros tópicos, me gustaría conocer las preguntas que los alumnos te hagan, ¿verdad? Después de que vean Sí, claro. esta, esta, No, maestro, este gracias. Ha estado diálogo. brillante, como siempre. La idea es que, pues, en algún momento demos continuidad con con estos conversatorios eh, sobre las dudas que se generen y Sí, sobre más sí, tópicos que se preguntas, refieran y si tienen inquietudes. alguna consulta, alguna pregunta. Sí, Eh, sí. Precisamente hacían una consulta los estudiantes cuando hablábamos sobre lo que era el concepto de arte. Y precisamente ellos mencionaban una obra que fue muy polémica, que fue la obra de del plátano que pegaron con un tape en la pared. Sí, claro. Entonces ellos les generaba una gran duda, porque me decían, pero entonces, y eso llega a arte, eso llega a ser arte. Entonces yo les explicaba que dentro de las conceptualizaciones, pues el concepto es bien amplio, ¿verdad? Sobre lo que el ser humano plantea, pero que este producto realmente era una cosa mediática. ¿Usted qué piensa, maestro? Exactamente, exactamente, exactamente. Eso fue mediático. ¿Te acordás de aquel otro? ¿Te acordás de aquel otro que fue verdad? ¿Verdad? Que fue verdad. Aquella gran instalación de aquella fiesta, ¿verdad? Que estaba expuesta, ¿verdad? Que eran lo que queda después de una fiesta, el relajo que queda después de una fiesta, ¿verdad? Sí, en Esa una era la sala, obra, en una galería, en la sí, mesa colocada como todos los excesos, las colillas de con cigarro, las todos, copas, todo botado, exactamente, todo. exacto, La mesa, después de esa la era la fiesta. instalación. ¿Y qué pasó, maestro, con esa instalación? Esa era la instalación, ¿Qué ¿verdad? pasó con esa Esa era la instalación? exactamente, ¿verdad? Con una gran propaganda, con una gran publicidad, con un gran show de inauguración, una cosa, ve, en la mañana llega la aseadora y echó a la basura todo eso. ¿Ah? Yo creo que fue la única que lo entendió realmente. ¿Ah? ¿Ah? Sí, Pues sí, decime. sí, Desgraciadamente la despidieron, ¿verdad? Despidieron a la señora por haber hecho, pero la verdad, o sea, pongan atención a las cosas si no le están jalando el pelo o si no están burlándose de su inteligencia, ¿verdad? Porque una cosa es ser creativa y otra cosa es, y lo contemporáneo tiene mucho de eso, de transgresor, de burlón, de cínico incluso, ¿verdad? De querer jugar burlándose de los conceptos, los criterios que tenemos de las cosas, ¿verdad? Decía un amigo y le decía a otro, mira, le dice, si por alguna circunstancia ese trabajo tuyo y una obra mía, una pintura, fueran a parar a un basurero, ¿qué cosa crees vos que recogería el pepenador? ¿Esa cosa que vos haces o esa cosa mía? ¿Ah? O la pintura mía. Estoy seguro que el pepenador recogería mi trabajo y esa cosa tuya no la agarraría porque la consideraría basura, ¿verdad? Basura. qué En- fuerte. ento- entonces, mucho de eso hay. El maestro Elmar Rojas lo decía, en el arte contemporáneo hay mucha basura, hay mucha publicidad, hay mucha cosa. Y sospecho, esta es una sospecha, algún día lo voy a confirmar, así como cuando pude leer, gracias a tu colaboración, la Guerra Fría Cultural, donde pudimos enterarnos de un montón de situaciones. Esos años que el MoMA pasó cerrado,
es porque estaban revisando sus inventarios y encontrándose con un montón de basura, ¿verdad? Sí. Esa para mí es una teoría que algún día voy a poder confirmar. Va a confirmar, maestro. Sí. Sí, vamos a confirmar. ¿Te acordás de los pañales? Los pañales Sí, cagados de una semana, sí. por el amor Esa de otra obra, Dios. sí. Sí, por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, hay sociedades y hay ambientes que están súper aburridos, que ya los tenés que mover con otras cosas, ¿verdad? Desgraciadamente nuestra circunstancia es de otro modo. Aquí todavía hay Exacto. sentimiento y creo Mm, capacidad de asombro. Me Sí, parece importante lo que está diciendo, porque todo lo que usted nos ha venido explicando siempre nos ha dicho que el arte es un reflejo de lo que la sociedad piensa y siente. exactamente. Entonces, cuando encontramos sociedades donde el arte es, por decirlo, no convencional, o encontramos cosas diferentes, muy, muy diferentes y a veces totalmente extrañas, totalmente grotescas, eso nos daría como una puerta de análisis para poder decir, si su obra de arte es de esta manera, entonces ¿Cómo es eso es un reflejo de lo cómo es que la la sociedad? sociedad piensa y ¿Cómo es la siente. sociedad? Sí, Entonces, a mí me da alguna satisfacción cuando veo el arte hondureño, porque en el arte sí. hondureño podemos encontrar la búsqueda de la belleza, fines estéticos, fines recreativos, fines con la idea de poder hablar, pensar, reflexionar. Entonces, Sí. y si nosotros hacemos un análisis contemporáneo de las sociedades, de cómo funcionan las sociedades, creo que ver lo que esa sociedad hace, ver lo que es su obra de arte, es una manera de poder Sí, entender o poder sí, intuir qué es lo que la sí, sociedad es, qué es lo que la sociedad sí. piensa, qué es, cómo son Es ellos que, en el fondo. es que hacer que el arte sea algo reflexivo sobre algo que te inquieta, que te interesa, porque te debe interesar en primer lugar, no porque es ¿cómo le dicen ahora? ¿Cómo le dicen ahora en las redes? ¿Cómo le dicen, Normita? Okay. En las redes a eso de que, no, tendencia, ah, Una tendencia, tendencia, porque es la una tendencia, no. tendencia. Sí. No, no es la tendencia, no es la moda, no. Es algo que te preocupa, que te interese, que Sí. querrás dialogar a través de su obra con los demás, ¿verdad? Y si querés, ¿te acordás de aquel muchacho que vivía en los Estados Unidos y que vino a Lisi y nos trajo una exposición en la que traía algunas de sus obras, ¿verdad? Y una de ellas eran 100 fotografías? ¿Te acordás? Desde la fotografía de un día, de un niño, de un día de nacido, hasta la fotografía de una persona que tenía 100 100 años. años. Oye, qué manera tan maravillosa de pensar en la vida a través de las imágenes de individuos, mujeres y varones, para ver el tiempo transcurrido. O sea, eso es maravilloso, ¿me entendés? Pero era algo que realmente lo llevó a crear ese y a hacer, porque le interesaba, ¿verdad? Le interesaba. No es la tendencia, no, no, la creatividad es otra cosa. Pintar por Es moda, no, eso no es una cosa no, seria. tampoco. Y porque está de moda en Moda Nueva blanca. York, que eso es muy Nueva York, No, 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 acá en no. nuestra realidad, nuestro Desde contexto es allí, otro. desde allí ya aceptaste tu sumisión a lo que están haciendo otros, Sí, ¿verdad? Y no te haces responsable de ser vos el creador de lo que querás hacer. Y sí, no le tenés que pedir permiso a nadie, a nadie, a nadie. sí. Porque el arte es lo que los artistas hacen. El arte no es lo que los comisarios hacen o que los críticos hacen. No, el arte no es eso. El arte sigue siendo actividad y responsabilidad de los Del artistas, artista. de los Sí, artistas. ¿Ah? Y es más, siempre lo he dicho y siempre se los dije. El primero que debe hablar de su trabajo es usted. Usted debe ser el primero en reflexionar sobre su trabajo, ¿verdad? Y que esa reflexión se convierta en un puente de comunicación. No es ingeniería eh, eh, espacial, que solo entenderían los físicos y los matemáticos. No,
No, no, no, no. Abra cualquier libro de arte. El lenguaje es para entendernos. Ahí no hay sofisticaciones ni rebuscamientos del lenguaje. ¿Ya? El lenguaje es claro y el lenguaje es comunicación. Pero si va a ser críptico, en que solo lo va a entender el otro que habla a mí mismo, no, no es así. No es así. El arte es comunicación. ¿Ya? Lástima que eso llevó a que en el currículo nacional básico nos enchutaran en otra cosa, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, maestro. Sí. Ese es otro tema. Sí. Sí. Bueno, maestro, bueno, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Adquirimos el compromiso de seguir con estas pláticas abordando sí, temas que sean de interés vamos a ver para las preguntas. el arte nacional y para el arte universal y para aportar desde esta plataforma como Escuela Nacional de Bellas Artes a la formación de nuestros estudiantes y de los artistas y de todo el público que lo quiera ver, para poder entender un poco de qué trata este mundo del arte, para poder entender que sin la filosofía no hay obra de arte, porque requiere la conciencia del creador, y eso solo lo logramos a través de la filosofía, de la investigación, del conocimiento. Muchas gracias, maestro, gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. Gabriel, sí, maestro. Gabriel, como la vida, el arte es pensado. Sí, debe ser. Como la vida, el arte es pensado. El arte es pensado. Muy buen pensamiento. Gracias, bueno, maestro. Feliz noche. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hoy sí.